El jefe de bomberos no empezó preguntándome quién había provocado el incendio. En lugar de eso, me hizo una pregunta mucho más extraña. Señorita Parker, ¿por qué usted era la única persona que estaba en el segundo piso? Lo miré a través de la máscara de oxígeno, completamente confundida. ¿Cómo dice? Él abrió una carpeta y puso varias fotografías sobre la mesita del hospital. En la primera aparecían mis papás descalzos, de pie frente a la casa. En la segunda estaba mi hermano, envuelto en una cobija junto a una ambulancia. La tercera mostraba el pasillo del segundo piso, justo donde los bomberos me habían encontrado. Después señaló el plano de la casa. Todos los demás dormitorios estaban en la planta baja. El único cuarto ocupado en el segundo piso era el suyo. Fruncí el ceño. No, eso no puede ser. Mi abuelo William también tenía su habitación arriba. El jefe de bomberos asintió despacio. Exactamente. En ese instante sentí un nudo en el estómago. Aquello no había sido una simple coincidencia. Todo había sido planeado. Me llamo Emma Parker. Tengo 28 años. Toda mi vida la gente decía que mis papás querían mucho más a mi hermano menor que a mí. Y, para ser sincera, yo también lo creía. Pero jamás imaginé que llegaría el día en que decidirían, con toda calma, que solo uno de sus hijos merecía salir con vida. 3 días antes del incendio, mi abuelo William me llamó por teléfono. Su voz sonaba mucho más fuerte que en los últimos meses. Gemma, ¿puedes venir a la casa este fin de semana? Y claro que sí, abuelo. Hubo un pequeño silencio antes de que volviera a hablar. Invité a toda la familia. Ya tomé una decisión sobre el futuro. Así era mi abuelo. Nunca explicaba nada importante por teléfono. Siempre prefería decirlo de frente. A mi abuelo nunca le gustó hablar de cosas importantes por teléfono. Él siempre decía que las decisiones que podían cambiar una vida debían decirse viendo a la otra persona a los ojos. Por eso, sin pensarlo demasiado, preparé una pequeña maleta para pasar la noche, metí un cambio de ropa, algunas cosas personales y salí manejando rumbo a la casa donde crecí. Esa casa estaba en lo alto de una colina rodeada de árboles, con una vista hermosa hacia el lago Aseford. Cada vez que llegaba ahí sentía que el tiempo se detenía. No era una casa cualquiera. Ahí había empezado toda la historia de nuestra familia. Mis abuelos fundaron Parker Construction desde cero en ese mismo lugar. Solo tenían una vieja camioneta de trabajo, 2 empleados y muchísimas ganas de salir adelante. No tenían dinero, pero les sobraban esfuerzo, disciplina y fe. Poco a poco levantaron la empresa, compraron terrenos, construyeron edificios y formaron el patrimonio que ahora todos disfrutábamos. Todo lo que la familia tenía había nacido entre esas paredes, el negocio, las propiedades y también los recuerdos buenos, y los malos. Cuando estacioné mi coche frente a la casa, vi que ya habían llegado casi todos. El deportivo rojo de Ryan estaba estacionado junto a la entrada. La camioneta de mi papá estaba a un lado. Y la camioneta SUV de mi mamá ocupaba el lugar más cercano a la puerta principal, exactamente donde ella decía que debía quedarse siempre. Según ella, ese lugar le correspondía porque era la señora de la casa. Algunas cosas nunca cambian. Apenas bajé del coche, la puerta principal se abrió. Ryan salió sonriendo. Mira quién llegó. Antes de que pudiera decir una palabra, se acercó y me abrazó. Me quedé completamente inmóvil. No supe cómo reaccionar. Hacían años que mi hermano y yo no nos abrazábamos. Nos llevábamos bien cuando éramos niños, pero conforme crecimos nos fuimos alejando cada vez más. Con el tiempo apenas hablábamos lo necesario durante las reuniones familiares. Ryan dio un paso hacia atrás y sonrió. Tienes cara de sorprendida. Lo miré unos segundos. Pues, sí. La verdad, sí. Él soltó una pequeña risa. Estoy tratando de ser un mejor hermano. Sus palabras sonaban sinceras. O al menos eso intentaban parecer. Pero había algo en su voz que no terminaba de convencerme. Era como si hubiera practicado esa frase muchas veces antes de decirla. Entramos juntos a la casa.
El olor era exactamente el mismo que recordaba desde niña. Pan recién horneado. Madera de cedro. Y ese aroma cálido de una chimenea encendida que siempre hacía sentir el lugar como un verdadero hogar. Por un momento olvidé todas las tensiones de la familia. Mi abuelo William estaba sentado junto a la chimenea, leyendo uno de sus viejos libros de ingeniería. Tenía decenas de esos libros. Decía que nunca dejaba de aprender. En cuanto levantó la vista y me vio entrar, sonrió de verdad. No era esa sonrisa educada que usaba cuando estaba con el resto de la familia. Era una sonrisa llena de cariño. Se puso de pie con calma, caminó hasta donde estaba y me abrazó con fuerza. Sabía que vendrías. Le devolví el abrazo. No me lo habría perdido por nada. Él sonrió otra vez y después miró por encima de mi hombro hacia los demás. Y ellos tampoco. Había algo extraño en la forma en que lo dijo. Como si esa frase escondiera un significado que todavía no entendía. La cena comenzó poco después. Y fue demasiado tranquila. Tan tranquila que resultaba incómoda. Mi papá empezó a preguntarme por el proyecto comercial que estaba construyendo. Quería saber cómo iban las obras, si ya había conseguido nuevos inversionistas y cuánto tiempo faltaba para terminar. Era raro. Normalmente ni siquiera mostraba interés en mi trabajo. Mi mamá incluso me dijo que mi vestido se veía muy bonito. No recordaba la última vez que me había hecho un cumplido. Ryan también aprovechó para disculparse por no haber ido a mi cumpleaños 6 meses atrás. Perdón por faltar. Sé que te fallé. Lo dijo mirando directamente a los ojos. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Si alguien hubiera grabado esa cena y la subiera a internet, cualquiera pensaría que éramos una familia unida, amorosa y feliz. Pero yo llevaba demasiados años viviendo con ellos para creer que aquello era natural. Había algo que no encajaba. Durante toda la cena, mi abuelo habló muy poco. Casi no participó en las conversaciones. Simplemente observaba. Escuchaba cada palabra. Miraba cada gesto. Como si estuviera analizando algo. Como si quisiera confirmar una sospecha. Después del postre, tomó su copa y la levantó. Todos guardamos silencio. Mañana por la mañana tengo un anuncio muy importante que hacer. Mi papá sonrió inmediatamente. Ryan parecía incapaz de ocultar la emoción. Mi mamá puso una mano sobre el hombro de Ryan y lo apretó con cariño. Fue un gesto muy pequeño. Casi nadie le habría prestado atención. Pero yo sí. Y también mi abuelo. Vi cómo sus ojos se quedaron fijos en esa escena. Por un instante, la sonrisa desapareció de su rostro. Solo fue un segundo. Después volvió a sonreír como si nada hubiera pasado. Aquello me dejó pensando toda la noche. Más tarde me fui a la habitación donde siempre dormía cuando visitaba la casa. Intenté descansar. Pero no pude. Daba vueltas en la cama una y otra vez. Sentía una extraña inquietud. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. Cerca de las 11 de la noche me levanté para bajar por un vaso de agua. La casa estaba completamente en silencio. Mientras caminaba por el pasillo, al pasar frente al despacho de mi abuelo escuché varias voces. Reconocí inmediatamente quiénes eran. Mi papá. Mi mamá. Y Ryan. La puerta estaba apenas entreabierta. Sin hacer ruido, me detuve unos segundos. Escuché la voz de mi papá. Sonaba desesperado. ¿Y si de verdad lo hace? Mi mamá respondió enseguida. No va a cambiar de opinión. Ryan habló después. Su voz sonaba nerviosa. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Hubo un largo silencio. Un silencio pesado. Finalmente mi mamá habló. Su voz era tan fría que casi no la reconocí. Vas a tener el futuro que te mereces. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No esperé a escuchar más. Me alejé despacio antes de que alguien descubriera que estaba ahí. Mientras subía las escaleras intenté convencerme de que seguramente hablaban de la empresa.
Tal vez solo estaban preocupados por la herencia o por quien dirigiría Parker Construction. Tal vez. O tal vez no. Me repetí una y otra vez que no debía sacar conclusiones antes de tiempo. Pero por alguna razón no podía quitarme esa conversación de la cabeza. A la mañana siguiente salí temprano al invernadero que estaba detrás de la casa. Era el lugar favorito de mi abuelo. Ahí pasaba horas cuidando sus plantas. Cuando llegué, lo encontré podando sus rosales con mucho cuidado. Ni siquiera volteó a verme. Solo dijo con tranquilidad: «Anoche los escuchaste». No era una pregunta. Era una afirmación. Bajé la mirada y asentí lentamente. No escuché mucho. Mi abuelo dejó las tijeras de podar sobre la mesa de madera. Después levantó la vista y me miró fijamente. «¿Escuchaste lo suficiente?». Guardó silencio unos segundos. Luego habló con una tristeza que nunca antes le había escuchado. «Emma. Llevo 40 años construyendo una empresa». Miró alrededor del invernadero antes de continuar. «Durante todo ese tiempo cometí muchos errores. Pensé que el peor había sido confiar en personas desconocidas. Pero estaba equivocado». Me sostuvo la mirada. «Mi mayor error fue creer que la sangre, por sí sola, hacía a las personas dignas de confianza». Sentí un nudo en la garganta. No supe qué responder. Entonces metió la mano en el bolsillo de su chamarra. Sacó una pequeña llave de plata. Era antigua, pesada y tenía unos grabados muy elegantes. La colocó con cuidado sobre la palma de mi mano. La observé durante unos segundos. «¿Qué abre esta llave?». Mi abuelo sonrió con esa calma que siempre lo caracterizaba. «Lo vas a entender cuando llegue el momento». Solté una pequeña risa. «Abuelo, siempre respondes las preguntas como si fueran acertijos». Él soltó una sonrisa tranquila, pero en sus ojos había una preocupación que nunca antes había visto. En ese momento todavía no lo sabía, pero esa pequeña llave estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Esta vez no es un acertijo. Mi abuelo tomó mi mano con mucha calma y cerró lentamente mis dedos alrededor de la pequeña llave de plata. Su mirada era muy seria. Más seria de lo normal. «Emma, escúchame con mucha atención. Si hoy pasa algo inesperado, no dejes que nadie te quite esta llave. Pase lo que pase, prométemelo». Lo miré confundida. Nunca lo había visto hablar de esa manera. Sentí que sus palabras escondían un miedo muy profundo. «¿Por qué, abuelo? ¿Qué está pasando?». Estaba a punto de hacerle más preguntas cuando escuchamos la voz de Ryan desde el porche trasero. «Abuelo. Ya todos te están esperando». Mi abuelo volteó hacia la puerta. Después volvió a mirar el invernadero. Observó las flores, los rosales que tanto cuidaba y cada rincón de aquel lugar donde siempre encontraba paz. Era como si estuviera despidiéndose. Luego bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. «De verdad espero estar equivocado». Esas palabras me dejaron helada. Quise detenerlo. Quise preguntarle qué era exactamente lo que temía. Pero él simplemente caminó hacia la salida sin decir una sola palabra más. Yo guardé la llave en el bolsillo de mi pantalón. Sin saber por qué, sentía que debía protegerla. Algo dentro de mí me decía que mi abuelo no estaba exagerando. Y esa sensación no dejaba de crecer. El anuncio estaba programado para las 12 del día. Desde las 11 de la mañana comenzaron a llegar los invitados. Primero aparecieron varios miembros del Consejo de Administración de Parker Construction. Después llegaron antiguos empleados que habían trabajado con mi abuelo desde los primeros años de la empresa. También asistieron amigos de la familia, socios de negocios y algunos vecinos que conocían a mis abuelos desde hacía décadas. Toda la casa estaba llena de gente. Había conversaciones por todos lados. Algunos reían. Otros recordaban anécdotas de los primeros años de la compañía. En la cocina servían café, pan recién horneado y bocadillos. El ambiente parecía una celebración. Nadie imaginaba que, en unos cuantos minutos, todo cambiaría para siempre.
Mi papá caminaba saludando a todos como si él fuera el dueño absoluto de la empresa. Mi mamá sonreía con elegancia mientras recibía cumplidos. Ryan no dejaba de hablar con los invitados. Se veía emocionado. Demasiado emocionado. Como si ya supiera cuál iba a ser el anuncio de mi abuelo. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado la noche anterior. Ni en la llave que seguía guardada dentro de mi bolsillo. A cada minuto me sentía más inquieta. Faltaban solo unos minutos para el mediodía cuando ocurrió algo extraño. Las luces de la casa parpadearon una vez. Fue apenas un instante. Algunos levantaron la vista, pero nadie le dio importancia. Alguien incluso hizo una broma diciendo que seguramente era un problema del servicio eléctrico. Todos siguieron conversando. Un minuto después, las luces volvieron a parpadear. Esta vez duraron un poco más. El salón quedó medio oscuro durante unos segundos. Entonces vi a mi abuelo. Su expresión cambió por completo. Levantó la vista hacia el techo. Sus ojos recorrían la casa como si estuviera buscando algo. De pronto se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un fuerte golpe. El ruido hizo que todos guardaran silencio. Mi abuelo levantó la voz. Todos afuera. Nadie se movió. Los invitados intercambiaron miradas confundidas. Mi papá soltó una pequeña risa. ¿De qué estás hablando? Pero mi abuelo ni siquiera lo miró. Su voz sonó mucho más fuerte que antes. Salgan de la casa. Ahora mismo. Había una urgencia que nunca le había escuchado. Un miedo real. Y justo en ese instante, un estruendo ensordecedor sacudió toda la casa. ¡Boom! La explosión parecía haber salido de algún lugar debajo del piso. Las paredes temblaron. Las ventanas vibraron con fuerza. Varias personas perdieron el equilibrio. Las lámparas comenzaron a balancearse. En cuestión de un segundo, toda la electricidad se apagó. La casa quedó completamente a oscuras. Al mismo tiempo comenzaron a sonar todas las alarmas contra incendios. El ruido era insoportable. Un pitido constante que llenó cada rincón de la casa. Entonces apareció el humo. Primero fueron pequeñas nubes negras saliendo del pasillo. Después, enormes columnas de humo espeso comenzaron a llenar el lugar. La gente empezó a toser. Alguien gritó desesperado. ¡Fuego! Otro invitado comenzó a correr hacia la puerta principal. Todo se convirtió en un caos. Las personas empujaban unas a otras intentando escapar. Los niños lloraban. Las mujeres gritaban. Los hombres buscaban alguna salida entre el humo. El aire se volvió tan caliente que costaba trabajo respirar. Corrí inmediatamente hacia mi abuelo. Lo tomé del brazo. Abuelo, tenemos que salir de aquí. Él asintió sin decir nada. Los dos comenzamos a avanzar hacia la escalera principal. Pero cuando llegamos al descanso, las llamas explotaron desde la cocina del primer piso. El fuego atravesó la puerta como una enorme ola de color naranja. El calor golpeó nuestros rostros con tanta fuerza que tuve que cubrirme la cara. Retrocedimos instintivamente. En medio del humo alcancé a distinguir una figura. Era Ryan. Estaba del otro lado del pasillo. Se veía completamente asustado. Entonces escuché la voz de mi papá. Ryan. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia él. Por un instante. Solo por un instante. Creí que venía por nosotros. Pensé que iba a ayudarnos a los tres. Que encontraría la forma de sacarnos juntos. Pero estaba completamente equivocada. En cuanto llegó hasta donde estábamos, tomó con fuerza el brazo de Ryan. Lo sujetó con una mano. Después volteó hacia mí. Nuestros ojos se encontraron durante un segundo. Pensé que ahora me ayudaría. Pensé que me extendería la otra mano. En lugar de eso, apoyó las dos manos sobre mi pecho. Y me empujó con todas sus fuerzas. No tuve tiempo ni de reaccionar. Sentí como mi cuerpo salía disparado hacia atrás.
Caí de espaldas contra la pared del pasillo. El golpe me dejó sin aire. Mi abuelo intentó sostenerme, pero también perdió el equilibrio. Encima de nosotros había una cortina. Una pequeña chispa cayó sobre la tela. En apenas unos segundos comenzó a arder. Las llamas subieron por la ventana y se extendieron por el techo como si hubieran estado esperando ese momento. Todo quedó envuelto en fuego. El calor era insoportable. El humo me quemaba los pulmones. Con el corazón latiendo a toda velocidad, levanté la mano hacia mi papá. «Papá». Mi voz apenas salió entre la tos. Esperé que regresara. Esperé que se diera la vuelta. Esperé que recordara que yo también era su hija. Pero nunca lo hizo. Ni siquiera volteó a verme. Solo siguió avanzando mientras jalaba a Arayan hacia la salida. Desde la puerta principal, que seguía abierta, escuché la voz de mi mamá. Su tono sonaba alterado. «Tía Emma». Por un segundo sentí esperanza. Pensé que iba a entrar por mí. Pensé que todavía le importaba. Entonces escuché la respuesta de mi papá. No volteó. Ni siquiera dudó. Con la misma frialdad con la que uno abandona un objeto sin valor, respondió. «Déjala». Todo quedó en silencio por un instante. Solo se escuchaba el rugido del fuego consumiendo la casa. Mi corazón seguía esperando que mi mamá dijera que no. Que entraría por mí. Que no permitiría que me abandonaran. Pero las siguientes palabras que salieron de su boca destruyeron, para siempre, la última esperanza que me quedaba de creer que alguna vez había tenido una familia de verdad. Las siguientes palabras de mi mamá terminaron de romperme el corazón. No podemos arriesgarnos a perder a nuestro hijo. Sentí que el tiempo se detenía. No dijo nuestros hijos. No dijo hágalo por los dos. No preguntó si yo estaba viva. Solo habló de Ryan. Solo le importaba. Un segundo después escuché como la puerta principal se cerraba de golpe. El sonido retumbó por toda la casa. Se habían ido. Me habían dejado ahí. Su propia hija. Condenada a morir entre las llamas. Por unos segundos fui incapaz de moverme. No podía creer lo que acababa de pasar. Toda mi vida pensé que mis papás preferían a Ryan. Pensé que lo consentían más. Que siempre lo defendían. Pero jamás imaginé que, llegado el momento de elegir, decidirían salvarlo a él y abandonarme a mí. Sentí un fuerte apretón en la mano. Era mi abuelo. Su rostro estaba cubierto de humo y cenizas. Cada vez le costaba más trabajo respirar. Aún así, hizo un esfuerzo por acercarse hasta mi oído para que nadie más pudiera escucharlo. Habló con una voz muy baja. La biblioteca, detrás del tercer librero. Lo miré sin entender. ¿Qué hay ahí? Quise que terminara la frase. Pero ya no pudo. Un crujido enorme hizo temblar toda la casa. Levanté la vista. El techo comenzó a partirse justo encima de nosotros. Primero fue un pequeño sonido. Después otro. Y luego un estruendo ensordecedor. Una enorme viga de madera, completamente envuelta en llamas, cayó entre mi abuelo y yo. El impacto fue tan fuerte que el piso vibró bajo mis pies. Las chispas salieron disparadas en todas direcciones. El fuego se extendió por la biblioteca en cuestión de segundos. Las llamas crecieron como si estuvieran vivas. El espacio que nos separaba quedó convertido en una pared de fuego imposible de cruzar. La entrada secreta que mi abuelo intentaba señalar desapareció detrás de las llamas. Todo ocurrió demasiado rápido. «Abuelo», grité con todas mis fuerzas. Intenté acercarme. Pero el calor era insoportable. Él también gritó algo desde el otro lado. Escuché su voz entre el ruido del incendio. Solo alcancé a entender dos palabras. «Sigue adelante». El resto quedó perdido entre el humo, las explosiones y el sonido de la madera rompiéndose. Mi corazón me decía que regresara por él. Que no lo dejara solo. Quería atravesar el fuego. Quería ayudarlo. Pero cada segundo que permanecía ahí hacía más difícil respirar. El calor quemaba mi piel.
Sentía que las manos me ardían como si se estuvieran desprendiendo. Los ojos me lloraban tanto que apenas podía ver. Entonces recordé las palabras de mi abuelo. La biblioteca, detrás del tercer librero. Busqué desesperadamente entre el humo. Apenas distinguía las siluetas. Finalmente encontré el enorme librero de madera. Con las pocas fuerzas que me quedaban, empujé uno de los estantes. Para mi sorpresa, se movió. Detrás apareció una abertura muy estrecha. Sin pensarlo más, me cubrí la nariz y la boca con mi camiseta y me metí por ese espacio. No era un túnel como los de las películas. Era un viejo pasillo de mantenimiento construido muchos años atrás. Apenas tenía espacio para pasar de rodillas. Las paredes eran de piedra. El techo estaba sostenido por gruesas vigas de madera. El aire era mucho más fresco que dentro de la casa. Quien hubiera construido ese lugar sabía exactamente cómo protegerlo del fuego. Comencé a avanzar arrastrándome. Cada movimiento me costaba un enorme esfuerzo. Las rodillas raspaban el concreto áspero. Las manos me dolían con cada apoyo. La garganta seguía ardiendo por todo el humo que había respirado. Sentía que los pulmones me quemaban por dentro. Perdí la noción del tiempo. No sabía si habían pasado 5 minutos o media hora. Todo parecía eterno. En 2 ocasiones estuve a punto de desmayarme. Mi vista se nublaba. El cuerpo ya no respondía. Pero seguía avanzando. No podía rendirme. No después de todo lo que había pasado. Finalmente vi una pequeña compuerta de metal justo encima de mí. Estaba completamente oxidada. Me puse debajo de ella y empujé con ambas manos. No se movió. Respiré profundo. Reuní toda la fuerza que aún me quedaba. Empujé una segunda vez. Nada. Sentí que las lágrimas comenzaban a salir solas. Si esa puerta no se abría, moriría atrapada ahí. Tomé aire una última vez. Apoyé los pies contra la pared. Y empujé con todas mis fuerzas. De pronto. ¡Van! La compuerta salió disparada hacia arriba. Una enorme bocanada de aire fresco llenó mis pulmones. Nunca había sentido algo tan maravilloso como volver a respirar aire limpio. Salí como pude. Rodé sobre el pasto húmedo. Tosía sin parar. Cada respiración era un dolor insoportable. Cuando pude abrir bien los ojos, descubrí dónde estaba. Había salido detrás del viejo establo donde antes guardaban los carruajes. Estaba muy lejos de la casa. Calculé que unos 200 metros aproximadamente. Me quedé acostada boca arriba mirando el cielo. Todo estaba cubierto por una enorme nube negra de humo. Desde esa distancia, la casa donde crecí parecía una gigantesca antorcha. Las llamas salían por todas las ventanas. El techo comenzaba a derrumbarse. Era como ver desaparecer toda mi infancia frente a mis ojos. Entonces escuché un sonido a lo lejos. Una sirena. Después otra. Y otra más. En cuestión de segundos llegaron varias unidades de bomberos, ambulancias y patrullas. Las luces rojas y azules iluminaban el humo. Alguien gritó con fuerza. «¡Aquí hay otra sobreviviente!». Escuché pasos corriendo hacia mí. Botas pesadas golpeaban el suelo. Un bombero se arrodilló a mi lado inmediatamente. «No cierres los ojos. Quédate conmigo». Intentaba mantenerme despierta. Yo apenas podía hablar. Con mucho esfuerzo levanté una mano y sujeté la manga de su uniforme. «Mi abuelo». Las palabras apenas salían. «Mi abuelo, todavía está adentro». El bombero hizo una señal a sus compañeros. «Ya estamos buscando a toda tu familia». Luego añadió intentando tranquilizarme. «Ellos están a salvo». Sentí un vacío enorme dentro del pecho. ¿A salvo? Esa palabra me dolió mucho más que el humo. Claro que estaban a salvo. Ellos estaban a salvo porque me habían abandonado. Habían salido corriendo sin mirar atrás. Habían decidido que mi vida valía menos que la de Ryan.
Y gracias a esa decisión, lograron escapar. Después de eso ya no recuerdo mucho. Todo comenzó a ponerse borroso. Las voces se escuchaban cada vez más lejos. Las luces de la ambulancia parecían girar sobre mi cabeza. Y finalmente perdí el conocimiento. Cuando desperté nuevamente, ya estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Todo olía a medicamentos y desinfectante. Tenía una mascarilla de oxígeno cubriéndome la cara. Cada vez que respiraba sentía como si miles de agujas atravesaran mis pulmones. Un médico se acercó a mi cama y revisó los monitores. Con voz tranquila comenzó a explicarme mi estado. Había inhalado una enorme cantidad de humo. Tenía quemaduras de segundo grado en ambos brazos. Además, el golpe contra la pared me había provocado una fuerte conmoción cerebral. Físicamente vas a salir adelante, me dijo con una pequeña sonrisa. Va a tomar tiempo, pero te vas a recuperar. Asentí lentamente. Mi cuerpo probablemente sanaría. Las heridas cerrarían. Las quemaduras dejarían cicatrices. Pero había otra herida mucho más profunda. Una que ningún médico podía curar. La de saber que mis propios padres me habían dejado morir. No sabía si algún día podría superar eso. A la tarde siguiente, cuando apenas empezaba a recuperar un poco de fuerza, alguien llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Entró un hombre alto, vestido con el uniforme del departamento de bomberos. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Se acercó despacio hasta mi cama. Buenas tardes, Emma. Mi nombre es Daniel Ortiz. Soy el investigador principal del incendio. Pensé que empezaría haciéndome preguntas. Creí que quería saber qué había pasado. Pero hizo algo completamente inesperado. Me miró con sinceridad y, antes de decir cualquier otra cosa, inclinó ligeramente la cabeza. Antes que nada, quiero ofrecerte una disculpa. El investigador Daniel Ortiz tomó asiento frente a mi cama. Por un momento guardó silencio. Se notaba que estaba buscando la manera correcta de decir lo que venía. Finalmente respiró hondo. Y Emma, llevo 26 años investigando incendios. Mientras hablaba, dejó una tableta electrónica sobre la mesa que estaba junto a mi cama. No apartaba la vista de mí. En todo ese tiempo he visto de todo. Incendios provocados por cortocircuitos, fugas de gas, descuidos, tormentas, incluso casos criminales. Hizo una pequeña pausa. Después continuó con un tono mucho más serio. Pero nunca había tenido que darle esta noticia a una víctima. Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Mi estómago se hizo un nudo. Algo dentro de mí me decía que estaba a punto de escuchar algo terrible. Lo miré fijamente. ¿Qué pasa? Ortiz deslizó un dedo sobre la pantalla de la tableta. Estamos prácticamente seguros de que el incendio no fue un accidente. Sentí que el aire volvía a faltar en mis pulmones. Por unos segundos no pude decir nada. Él giró la pantalla hacia mí. Apareció un modelo digital en 3 dimensiones de la casa de mis abuelos. Era una reconstrucción muy detallada. Se podían distinguir perfectamente las habitaciones, los pasillos, las escaleras y hasta los muebles principales. De pronto aparecieron 4 círculos rojos parpadeando sobre diferentes partes de la casa. Los observé confundida. Uno estaba en la cocina. Otro en el despacho. El tercero en el comedor. Y el último en el cuarto de servicios que estaba junto al sótano. Fruncí el ceño. ¿Qué significa todo eso? Ortiz señaló cada punto con calma. Son los lugares donde comenzó el fuego. Lo miré sin entender. ¿Cómo que comenzó? Él respondió con absoluta seguridad. Encontramos 4 puntos de inicio completamente distintos. No 1. 4. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Está diciendo que? Él terminó la frase por mí. Que alguien prendió fuego en 4 lugares diferentes de la casa. Sentí que el mundo daba vueltas. No podía creerlo. Eso es imposible. Ortiz negó lentamente con la cabeza. No, Emma. No es imposible.
Es exactamente lo que pasó. Nosotros calculamos que los 4 incendios comenzaron con menos de 90 segundos de diferencia. Eso solo puede significar una cosa. Alguien planeó todo cuidadosamente. Alguien quería asegurarse de que el fuego avanzara tan rápido que nadie pudiera detenerlo. La habitación quedó completamente en silencio. Solo se escuchaban los pitidos constantes de las máquinas que vigilaban mis signos vitales. Intentaba procesar todo. Mis manos comenzaron a temblar. Pero Daniel aún no había terminado. Volvió a tocar la pantalla. Además encontramos otra cosa muy extraña. La imagen cambió. Ahora aparecía una fotografía de la puerta trasera de la casa. Reconocí inmediatamente ese lugar. Era la salida que daba hacia el jardín. Lo primero que llamó mi atención fue que el cerrojo metálico estaba completamente derretido por el calor. Pero segundos después noté otro detalle. Algo mucho más inquietante. Una gruesa cadena de acero rodeaba las manijas de la puerta por la parte de afuera. La observé unos segundos sin comprender. Luego abrí mucho los ojos. Esa puerta. Mi voz casi no salía. Esa puerta se abre hacia afuera. Ortiz asintió. Exactamente. Sentí que el corazón se me detenía. Él continuó hablando. Alguien cerró esa salida con una cadena desde el exterior. No fue para impedir que alguien entrara. Fue para impedir que alguien pudiera salir. Las palabras me golpearon como otro incendio. Mi respiración comenzó a acelerarse. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la sábana. Eso significaba que quien provocó el incendio no solo quería quemar la casa. Quería asegurarse de que alguien quedara atrapado dentro. Antes de que pudiera decir una sola palabra, tocaron la puerta de la habitación. Los 3 volteamos. Entró una joven de aproximadamente 30 años. Llevaba unos jeans, botas negras y una chamarra azul marino con el emblema del departamento de bomberos. Bajo el brazo sostenía un casco amarillo lleno de marcas de humo. Se quedó cerca de la entrada. Espero no interrumpir. Ortiz levantó la vista sorprendido. De hecho, sí. Ella sonrió con amabilidad y caminó hasta mi cama. Extendió la mano. Mucho gusto. Soy Lee Morgan. Fui una de las bomberas que te encontró esa noche. La reconocí inmediatamente. Aunque aquella noche apenas podía abrir los ojos, recordaba su voz diciéndome que no me durmiera. Le sonreí débilmente. Gracias por salvarme. Ella negó con humildad. Solo hice mi trabajo. Después levantó una pequeña bolsa transparente de evidencia. En realidad vine porque tengo que devolverte algo. La colocó sobre la cobija. Dentro había una pequeña llave de plata. Mi llave. La misma que mi abuelo había puesto en mi mano dentro del invernadero. Sentí un enorme alivio al verla. Pensé que se había perdido durante el incendio. Le explicó. Los paramédicos la encontraron dentro del bolsillo de tu chamarra mientras te atendían. Como no sabíamos qué era, quedó registrada como evidencia. Pero ahora creemos que te pertenece. La tomé con mucho cuidado. El metal estaba completamente ennegrecido por el calor. Tenía pequeñas manchas oscuras y algunos bordes parecían haberse derretido. Mientras la observaba más de cerca descubrí un detalle que jamás había visto. En uno de los costados había unas letras diminutas grabadas sobre la plata. Acercándola a la luz pude leerlas. Asterisco Bolt 7. Levanté lentamente la mirada. Ortiz también había visto la inscripción. Frunció el ceño. ¿Eso significa algo para ti? Negué despacio. No. Nunca había visto esas palabras. Lee permanecía en silencio. Parecía debatirse entre hablar o no. Finalmente tomó una decisión. Hay otra cosa que deberían ver. Abrió su mochila y sacó un cuaderno completamente quemado. La mayor parte estaba convertida en carbón. Muchas hojas apenas se sostenían unidas. Lo puso con cuidado sobre la mesa. Lo encontramos debajo de lo que quedaba del escritorio de tu abuelo.
Casi todo se convirtió en cenizas. Solo una página logró sobrevivir parcialmente. Ortiz abrió el cuaderno con mucho cuidado para no romperlo. En la parte superior todavía podía distinguirse la letra inconfundible de mi abuelo. Leí en voz baja. Si Emma sobrevive. Nada más. El resto de la hoja estaba completamente quemado. Las palabras desaparecían entre las cenizas. Sentí un vacío enorme. Estuve tan cerca de conocer el mensaje completo. Ortiz suspiró con decepción. Intentamos recuperar el resto, pero fue imposible. Pensamos que el calor destruyó todo. Lee sonrió ligeramente. Bueno, tal vez no todo. Sacó su teléfono celular. Buscó unas imágenes y nos las mostró. En nuestro departamento usamos una tecnología llamada imagen multiespectral. Normalmente sirve para recuperar información en documentos dañados por incendios. A veces permite revelar tinta que ya no puede verse a simple vista. Abrió una fotografía del cuaderno. Era la misma hoja. Pero poco a poco comenzaron a aparecer nuevas palabras sobre la pantalla. Como si alguien estuviera escribiéndolas frente a nosotros. Los tres permanecimos completamente en silencio. Finalmente el mensaje quedó completo. Leí despacio. Si Emma sobrevive, díganle que Ellen vendrá por la bóveda 7 antes de venir por mí. Me quedé inmóvil. Ellen. No decía tu madre. No decía mi hija. Solo. Ellen. Volteé hacia Ortiz completamente confundida. ¿Por qué mi abuelo escribiría su nombre así? Nunca la llamaba Ellen. Siempre decía tu mamá. O simplemente mi hija. ¿Por qué esta vez fue diferente? Daniel abrió la boca para responder. Pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y contestó de inmediato. Ortiz. Escuchó en silencio. No dijo absolutamente nada. Solo permaneció atento durante unos 10 segundos. Mientras más avanzaba la llamada, más cambiaba su expresión. Su rostro perdió el color. Las cejas se fruncieron. Los ojos se abrieron con sorpresa. Cuando terminó la llamada, bajó lentamente el teléfono. La habitación quedó completamente en silencio. Sentí que el corazón volvía a acelerarse. Lo miré con preocupación. ¿Qué pasó? Ortiz no respondió de inmediato. Seguía mirando el suelo, como si estuviera intentando encontrar las palabras correctas. Y por la expresión de su rostro, supe que las noticias que acababa de recibir eran todavía peores que todo lo que habíamos descubierto hasta ese momento. Esa mañana, el investigador Daniel Ortiz seguía con el teléfono en la mano. Respiró hondo antes de hablar. Se notaba que las noticias que acababa de recibir no eran nada buenas. Finalmente levantó la vista y me dijo. La aseguradora acaba de comunicarse con nosotros. Fruncí el ceño. ¿La aseguradora? Él asintió. Hace unos minutos recibieron oficialmente una solicitud para cobrar el seguro por la destrucción total de la casa. Por un momento no entendí qué tenía eso de extraño. Después de todo, cuando una casa se incendia, es normal que alguien haga el trámite del seguro. Pero Daniel seguía con esa expresión tan seria. Lo raro no es que hayan presentado la solicitud. Hizo una pequeña pausa. Luego me miró directamente a los ojos. Lo raro es cuando la presentaron. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Ortiz habló despacio, como si cada palabra pesara demasiado. La reclamación fue enviada exactamente 1 hora con 53 minutos antes de que el departamento de bomberos recibiera la primera llamada al 911. Durante varios segundos nadie dijo absolutamente nada. La habitación quedó completamente en silencio. Yo apenas podía respirar. Las palabras daban vueltas dentro de mi cabeza. 1 hora. 53 minutos. Antes del incendio. Antes de que alguien llamara pidiendo ayuda. Antes de que oficialmente existiera un incendio. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Solo había una explicación. Alguien sabía que la casa iba a incendiarse. No lo sospechaba. Lo sabía.
porque había participado en el plan. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía exactamente la misma escena. Veía la puerta principal abierta. Veía a mi papá corriendo hacia Ryan. Veía su mano sujetándolo para sacarlo de la casa. Y después. Sentía otra vez el golpe. Sus dos manos empujándome con fuerza hacia las llamas. Escuchaba la voz de mi mamá. Fría. Sin una sola muestra de preocupación. No podemos arriesgarnos a perder a nuestro hijo. Despertaba sobresaltada una y otra vez. Cuando finalmente salió el sol, había repetido esos recuerdos tantas veces que dejaron de sentirse como simples recuerdos. Ahora eran pruebas. Pruebas de que aquello no había sido una decisión tomada en medio del pánico. Había sido algo mucho más oscuro. Poco después de las 8 de la mañana volvió Daniel Ortiz. Pero esta vez no llegó solo. Detrás de él entró una mujer de unos 40 años. Vestía un elegante traje gris oscuro y llevaba 2 portafolios metálicos con cerraduras de seguridad. Su forma de caminar transmitía mucha seguridad. Se acercó a mi cama y me ofreció la mano. Mucho gusto, Emma. Mi nombre es Catherine Ellis. Soy investigadora forense de Northridge Insurance. La miré extrañada. Nunca había escuchado que una investigadora del seguro visitara personalmente a alguien que sobrevivió a un incendio. Ella sonrió ligeramente. Normalmente eso nunca sucede. Mientras hablaba abrió uno de los portafolios. Comenzó a sacar documentos perfectamente acomodados. Después levantó la vista. Pero este no es un incendio normal. Colocó varios papeles sobre la mesa. Todo estaba lleno de fechas, horarios y registros electrónicos. Señaló uno de los documentos. La reclamación del seguro fue registrada exactamente 1 hora con 53 minutos antes de la primera llamada de emergencia. Bajé la mirada hacia los papeles. Intentaba entender lo que veía. Después hice la pregunta más importante. ¿Quién presentó esa reclamación? Catherine respiró despacio. Todavía estamos verificando la identidad de la persona. Hizo una pequeña pausa. Pero sí sabemos desde dónde fue enviada. Sacó otra hoja del expediente y la deslizó frente a mí. Era un reporte de actividad informática. La solicitud fue enviada usando una computadora de la empresa Parker Construction. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Desde la empresa? Ella asintió. Sí. No fue enviada desde la casa. Tampoco desde un teléfono celular. Ni desde Internet de manera remota. Fue hecha directamente desde una computadora que estaba dentro de las oficinas centrales de Parker Construction. Intenté imaginar la secuencia. Alguien salió de la casa. Condujo hasta las oficinas. Entró tranquilamente. Preparó todos los documentos. Envió la reclamación del seguro. Después regresó a la casa. Y solo entonces comenzó el incendio. Eso no era una reacción desesperada. Era un plan perfectamente organizado. Todo había sido preparado con anticipación. Catherine abrió entonces el segundo portafolios. Su expresión cambió. Lo que viene ahora es todavía más extraño. Sacó una carpeta gruesa protegida con plástico transparente. La abrió con mucho cuidado. Este es el contrato original del seguro. Lo colocó frente a mí. Solicita una indemnización de $11 millones por pérdida total del inmueble. Mis ojos bajaron inmediatamente hasta la parte inferior del documento. Ahí estaba la firma de mi abuelo. O al menos eso parecía. La observé apenas unos segundos. Algo no cuadraba. Negué lentamente con la cabeza. No. Levanté la vista. Esa no es la firma de mi abuelo. Daniel y Catherine intercambiaron una mirada. Ella sonrió con discreción. Lo notaste muy rápido. Volví a mirar el documento. Conocía perfectamente la forma en que mi abuelo firmaba. Lo había visto hacerlo cientos de veces. Señalé la firma. Mi abuelo siempre subrayaba la última letra de su apellido.
Siempre. Nunca dejaba de hacerlo. Aquí no está. Caterina asintió. Y nuestros peritos en grafoscopía llegaron exactamente a la misma conclusión. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. La firma fue falsificada. Alguien imitó la autorización de tu abuelo para contratar ese seguro. Sentí que cada nueva respuesta abría 10 preguntas más. Primero el incendio. Después la puerta encadenada. Luego la reclamación presentada antes del fuego. Y ahora una firma falsa. Todo parecía formar parte del mismo rompecabezas. Pero todavía faltaban muchas piezas. Antes de que cualquiera pudiera decir algo más, la puerta volvió a abrirse. Entró Lee Morgan con paso apresurado. Llevaba una tableta electrónica bajo el brazo. Su expresión dejaba claro que había encontrado algo importante. Creo que tenemos otra pista. Se acercó rápidamente y colocó la tableta sobre mi cama. La pantalla mostraba un video de mala calidad. Parecía una grabación de una cámara de vigilancia. Lee comenzó a explicar. Logramos recuperar parte de la información de una cámara de tránsito que está cerca de la carretera principal. Fruncí el ceño. Pero la casa de mis abuelos está muy lejos del pueblo. Casi no hay cámaras por esa zona. Lee asintió. Precisamente por eso esta grabación es tan valiosa. No muestra la casa. Pero sí el único camino por donde cualquiera tenía que pasar para llegar hasta ella. Y lo que aparece en ese video podría cambiar completamente la investigación. Lee señaló la pantalla de la tableta. Exactamente. La cámara no está cerca de la casa. Hizo una pausa y después señaló un punto en un mapa. Está instalada en el único puente que conecta la carretera principal con la propiedad de tu familia. Cualquiera que quiera entrar o salir del terreno tiene que cruzar por ahí. Asentí lentamente. Conocía perfectamente ese puente. Era un puente angosto de acero que cruzaba un pequeño arroyo. No existía otro camino. Si alguien había ido a la casa esa noche, tenía que aparecer en esa grabación. Lee presionó el botón de reproducir. El video comenzó. En la esquina superior apareció la hora. *11:42 de la noche. Unos segundos después vimos una camioneta cruzando el puente. La reconocí de inmediato. Era la camioneta de mi papá. Entró a la propiedad sin detenerse. Lee pausó el video. Hasta aquí no hay nada fuera de lo normal. Volvió a reproducirlo. 3 minutos más tarde apareció otra camioneta. Era la SUV de mi mamá. También cruzó el puente y siguió su camino. Nada extraño. Yo seguía observando la pantalla con atención. Entonces apareció un tercer vehículo. Era una camioneta negra de la empresa. No pertenecía a nadie de mi familia. Me incliné hacia adelante. ¿Qué espera? Lee acercó la imagen. En la puerta podía verse claramente el logotipo de Parker Construction. También alcanzaba a distinguirse la placa. Solo necesité un segundo para reconocerla. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Conozco esa camioneta. Todos voltearon a verme. ¿Quién es? Tragué saliva. Es de Harold Bennett, nuestro director financiero. La habitación quedó en silencio. Continué hablando. Harold trabajó junto a mi abuelo casi 30 años. Prácticamente era parte de la familia. Pasaba con nosotros la Navidad, el Día de Acción de Gracias y muchas reuniones importantes. Mi abuelo confiaba plenamente en él. Le entregaba todos los asuntos financieros de la empresa. Nunca imaginé verlo relacionado con algo así. Miré a Daniel Ortiz. ¿Qué hacía Harold en la casa esa noche? Daniel negó lentamente. Todavía no lo sabemos. Pero espera. Hay algo todavía más extraño. Lee adelantó el video. La hora cambió. *12:37 de la madrugada. La misma camioneta negra volvió a aparecer. Pero esta vez iba saliendo de la propiedad. Cruzó el puente y desapareció en dirección a la ciudad.
Lee volvió a detener la grabación. Aquí viene lo importante. Adelantó nuevamente. Pasaron varios minutos. Finalmente apareció otro registro. Asterisco 12, 54 de la madrugada. A lo lejos comenzaron a verse los primeros destellos anaranjados. Las llamas ya salían de la casa. Sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Hice cuentas rápidamente. Miré la diferencia entre las horas. Después levanté la vista. De entonces, Harold salió de la propiedad. 17 minutos antes de que comenzara el incendio. Nadie respondió. No hacía falta. Todos entendíamos perfectamente lo que significaba. El silencio volvió a llenar la habitación. Fue Catherine quien habló primero. Su voz era muy baja. Casi parecía estar pensando en voz alta. Que es como si ya hubiera terminado el trabajo que fue a hacer. Aquellas palabras hicieron que el ambiente se volviera todavía más pesado. Por primera vez dejé de pensar que todo era únicamente un problema familiar. Ya no parecía una simple traición entre padres e hijos. Todo apuntaba a algo mucho más grande. Mucho más organizado. Había un plan. Y varias personas parecían formar parte de él. En ese momento volvió a sonar el teléfono de Daniel Ortiz. Contestó de inmediato. Ortiz. Escuchó unos segundos. Su expresión cambió poco a poco. Cuando terminó la llamada permaneció inmóvil. Después se puso de pie muy despacio. Lo miré preocupada. ¿Qué pasó ahora? Daniel respiró profundamente. Encontramos la caja fuerte de tu abuelo. Sentí una pequeña esperanza. ¿De verdad? Él asintió. Sí. Estaba entre los restos del despacho. Esperé escuchar que habían encontrado documentos importantes. O alguna prueba. Pero Daniel continuó. Que estaba completamente vacía. Fruncí el ceño. Eso no tenía sentido. Mi abuelo guardaba ahí documentos, contratos y algunas cosas personales. Pero... él siempre... Daniel levantó una mano para interrumpirme con suavidad. Lo más extraño no es que estuviera vacía. Esperó unos segundos antes de continuar. La caja fuerte no fue abierta a la fuerza. No tenía golpes. No estaba dañada. Simplemente. Estaba abierta. Como si alguien hubiera marcado la combinación correcta desde el principio. Sentí otro escalofrío. Eso significaba que quien entró al despacho sabía exactamente lo que buscaba. No estaba revisando cajones al azar. No estaba robando cualquier cosa. Fue directamente a la caja fuerte. La abrió. Tomó lo que necesitaba. Y se marchó. Lee observó la pequeña llave de plata que seguía sobre mi cama. Luego habló pensativa. Tal vez no estaban buscando dinero. Instintivamente tomé la llave entre mis dedos. La levanté frente a la ventana. La luz de la mañana iluminó el metal ennegrecido. Volví a leer aquellas palabras grabadas en un costado. Asterisco Bold 7. En ese instante ocurrió algo. Un recuerdo olvidado apareció de golpe en mi mente. Muchos años atrás. Yo tendría unos 15 o 16 años. Mi abuelo me llevó al viejo taller que estaba en el sótano. Mientras caminábamos me mostró unos planos antiguos colgados en la pared. En aquel momento apenas les presté atención. Pensé que solo eran dibujos viejos de cuando construyeron la empresa. Pero ahora. Cada detalle regresó con una claridad impresionante. Recordé que mi abuelo señalaba un plano mientras me explicaba la historia del edificio original de Parker Construction. Debajo de ese edificio existían 7 bóvedas de almacenamiento. Las primeras 6 se habían remodelado décadas atrás. Ahora funcionaban como archivos donde guardaban planos, contratos y documentos históricos. Pero había una 7ª. Una bóveda que nunca apareció en los planos modernos. Nunca fue incluida en las remodelaciones. Era como si oficialmente nunca hubiera existido. Sentí que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Miré de inmediato a Daniel.
Sé dónde está la bóveda 7. Todos me observaron sorprendidos. Daniel abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el televisor de la habitación cambió automáticamente a un noticiero de última hora. En la pantalla apareció una reportera. Estaba transmitiendo completamente en vivo desde las oficinas centrales de Parker Construction. Detrás de ella podían verse decenas de empleados entrando apresurados al edificio. Algunos hablaban entre ellos. Otros respondían llamadas telefónicas. El ambiente era de total tensión. Entonces apareció un enorme cintillo rojo en la parte inferior de la pantalla. Asterisco última hora. Asterisco convocan reunión de emergencia del Consejo de Administración tras dar por muerto al presidente de Parker Construction. Sentí que la sangre se me helaba. Miré la televisión sin poder creerlo. Después volteé hacia los demás. Ellos creen que mi abuelo murió en el incendio. Lee asintió lentamente. Su expresión era muy seria. Y ya empezaron a mover sus piezas. La reportera siguió hablando frente a las cámaras. De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, el Consejo de Administración se reunirá esta misma tarde para nombrar a un nuevo director general que asuma el control de Parker Construction mientras continúa la investigación del incendio. Mi respiración se aceleró. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Ni siquiera habían encontrado oficialmente el cuerpo de mi abuelo. Y aún así, ya había personas preparándose para quedarse con la empresa. En ese momento comprendí que el incendio nunca había sido el verdadero objetivo. Solo había sido el primer paso de un plan mucho más grande. Miré la pantalla del televisor sin poder apartar la vista. Sentía que todo estaba ocurriendo demasiado rápido. En voz muy baja, casi como si hablara conmigo misma, murmuré. Que ellos no están esperando. Catherine volteó inmediatamente hacia mí. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo antes de responder. No saben que mi abuelo sigue con vida. Ella guardó silencio unos segundos. Después comprendió exactamente lo que yo quería decir. Tienes razón. Si todos creen que William Parker murió en el incendio, entonces no van a perder tiempo. Van a intentar tomar el control de la empresa de inmediato. Asentí lentamente. Cada pieza empezaba a encajar. El incendio. La reclamación del seguro. La firma falsificada. La caja fuerte vacía. Todo tenía el mismo objetivo. No era solo matar a mi abuelo. Querían quedarse con Parker Construction. Y estaban convencidos de que el único obstáculo ya no existía. Justo en ese momento mi teléfono comenzó a vibrar sobre la cama del hospital. Todos volteamos al mismo tiempo. La pantalla mostraba un número desconocido. Por alguna razón sentí un presentimiento muy fuerte. Contesté de inmediato. Bueno. Durante varios segundos no escuché absolutamente nada. Solo una respiración lenta. Pesada. Como si la persona al otro lado estuviera haciendo un enorme esfuerzo por mantenerse consciente. Mi corazón comenzó a acelerarse. Entonces escuché una voz muy débil. Casi un susurro. Emma. Abrí los ojos de golpe. Conocía esa voz perfectamente. Me incorporé en la cama sin importar el dolor de mis heridas. Abuelo. Los demás me miraban sorprendidos. La voz seguía siendo apenas audible. Se escuchaba cansada. Pero era él. No había duda. Escúchame. No detengas la votación. Fruncí el ceño. No entendía nada. ¿Qué? ¿Por qué? Pero él continuó hablando con dificultad. Cada palabra parecía costarle muchísimo trabajo. Déjalos votar. Déjalos mostrarte. Para quien trabajan realmente. Sentí un nudo en la garganta. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la llamada se cortó. Me quedé viendo la pantalla del teléfono. Nadie dijo una sola palabra. El silencio llenó la habitación. Entonces comprendí lo que mi abuelo estaba haciendo. La reunión del consejo no era el problema. Era la trampa.
Él quería que todos mostraran de qué lado estaban. Quería ver quiénes levantarían la mano. Quienes estaban dispuestos a traicionarlo. Y quienes todavía eran leales. Respiré profundamente. Tomé una decisión. Haría exactamente lo que él me había pedido. No iba a impedir la votación. No porque me estuviera rindiendo. Sino porque, por primera vez en mi vida, entendí que mi abuelo siempre pensaba varios pasos adelante de los demás. Si él había preparado todo aquello, era porque todavía tenía un plan. Unas horas más tarde salimos rumbo a las oficinas centrales de Parker Construction. Lee insistió en llevarme. Los médicos no estaban muy convencidos de dejarme salir. Pero finalmente aceptaron con la condición de que regresara después. Durante todo el camino casi no hablamos. Cada movimiento del automóvil hacía que los vendajes de mis brazos rozaran mi piel quemada. El dolor seguía ahí. Constante. Como un recordatorio de aquella noche. Cada respiración todavía me lastimaba por el humo que había inhalado. Y cada vez que cerraba los ojos veía nuevamente a mi papá empujándome hacia el fuego. Intenté concentrarme. No podía permitirme perder la calma. Cuando llegamos al edificio de Parker Construction, el estacionamiento estaba lleno. Había periodistas afuera. Empleados entrando y saliendo. Todo el mundo hablaba del supuesto fallecimiento de mi abuelo. Subimos directamente al último piso. La sala del consejo ya estaba reunida. Las enormes puertas de madera permanecían cerradas. Respiré profundamente. Lee me miró. ¿Lista? Asentí. Empujamos las puertas. La reunión ya había comenzado. Dentro había unas 20 personas sentadas alrededor de una enorme mesa de nogal pulida. Reconocí a todos. Los miembros del Consejo de Administración. Directores que llevaban décadas trabajando con mi abuelo. Abogados. Asesores. Y, por supuesto, mi familia. Mi mamá estaba sentada junto a Ryan. Mi papá permanecía en silencio mirando la mesa. No levantaba la vista. Como si evitara pensar en lo que había hecho. Carol Bennett también estaba presente. El director financiero. Lo observé con atención. Había algo extraño en él. Se veía demasiado tranquilo. Demasiado seguro de sí mismo. Como si supiera exactamente cómo terminaría aquella reunión. El presidente del consejo estaba de pie. Sostenía varios documentos en la mano. Su voz sonó solemne. Debido a que el señor William Parker ha sido declarado presuntamente fallecido. La palabra presuntamente me llamó la atención. Continuó leyendo. Que es necesario nombrar un director general interino que asuma el control de Parker Construction mientras se resuelve la situación legal. Miró alrededor de la mesa. Después habló con firmeza. Quienes estén a favor de nombrar a Ryan Parker como director general interino. Levanten la mano. Durante apenas un segundo nadie se movió. Después comenzaron a levantarse las manos. 1, 3, 5, 7, 11. Casi todos. Observé cada rostro. Cada voto. Cada persona que estaba dispuesta a entregar la empresa sin esperar siquiera la confirmación oficial de la muerte de mi abuelo. Entonces el presidente del consejo levantó la vista. Nos vio de pie en la entrada. Toda la sala quedó completamente en silencio. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Su rostro perdió completamente el color. Parecía haber visto un fantasma. Se levantó de golpe. Gemma, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar en el hospital. Ni siquiera le respondí. Pasé de largo. Mis ojos buscaron directamente a Ryan. Él también me miró. Pero apenas unos segundos después bajó la cabeza. Ni siquiera fue capaz de sostenerme la mirada. Como si supiera perfectamente todo lo que había pasado. El presidente del consejo aclaró la garganta. Señorita Parker. Esta reunión se encuentra en sesión privada. Lo miré con tranquilidad. Lo sé.
Vine porque mi abuelo me pidió que estuviera aquí. Mi mamá soltó una risa llena de desprecio. ¿Tu abuelo? Emma. William está muerto. En ese mismo instante una voz conocida respondió detrás de ella. No. Toda la sala se quedó inmóvil. Todos voltearon hacia la puerta. Sentí un enorme alivio. Ahí estaba él. Mi abuelo. Caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Se veía cansado. Tenía algunas vendas visibles. Pero estaba vivo. Completamente vivo. Durante unos segundos nadie pudo creer lo que veía. Varios directores se pusieron de pie al mismo tiempo. Algunos tenían la boca abierta. Otros parecían completamente aterrados. Carol Bennett casi dejó caer la carpeta que sostenía entre las manos. Su rostro perdió todo el color. Mi abuelo sonrió con esa tranquilidad que siempre lo había caracterizado. Entró despacio hasta el centro de la sala. Les pido una disculpa por llegar tarde. El presidente del consejo seguía completamente desconcertado. William. Nos dijeron que... Mi abuelo levantó una mano. Y ya sé perfectamente lo que les dijeron. Después giró lentamente la cabeza. Clavó la mirada directamente sobre Harold Bennett. Su sonrisa desapareció. Y también sé que alguien trabajó muy duro para asegurarse de que todos ustedes creyeran esa mentira. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Mi abuelo continuó caminando con calma hasta la cabecera de la enorme mesa de juntas. Se apoyó en el bastón. Observó uno por uno a todos los presentes. Y por la expresión de su rostro, entendí que la verdadera reunión apenas estaba por comenzar. Mi abuelo llegó hasta la cabecera de la enorme mesa de juntas. Todos seguían mirándolo sin poder creer que estuviera vivo. Algunos miembros del consejo todavía parecían en estado de shock. Otros intercambiaban miradas nerviosas. Carol Bennett estaba completamente pálido. Mi mamá y mi papá permanecían inmóviles. Ryan no dejaba de mirar el piso. Mi abuelo no dijo una sola palabra durante varios segundos. Tampoco tomó asiento. La silla que siempre ocupaba como presidente del consejo quedó vacía. En lugar de sentarse, colocó lentamente sobre la mesa un sobre grande de color café. Era grueso. Parecía lleno de documentos importantes. Lo acomodó frente al presidente del consejo y levantó la vista. Su voz sonó tranquila, pero firme. He dedicado 43 años de mi vida a construir esta empresa. Hizo una breve pausa. Miró uno por uno a todos los presentes. Pero también llevo 23 años preparándome para este momento. La frase dejó a todos confundidos. Mi mamá cruzó los brazos y frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, papá? Mi abuelo ni siquiera respondió. Simplemente hizo un gesto hacia el presidente del consejo. Abra el sobre, por favor. El hombre dudó unos segundos. Después tomó el sobre con cuidado. Rompió el sello. Dentro había una enorme cantidad de documentos perfectamente organizados. Fue sacándolos uno por uno. Primero aparecieron varias hojas certificadas por notario. Después cartas antiguas. Patentes de ingeniería registradas a nombre de Parker Construction. Los certificados originales de propiedad de la empresa. Y finalmente un documento distinto a todos los demás. Era más grueso. En la parte superior tenía un título escrito con letras grandes. Asterisco Protocolo de Protección para la Sucesión Empresarial. El presidente comenzó a leer en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. La habitación permanecía completamente inmóvil. Pasó casi un minuto entero. Mientras avanzaba en la lectura, su expresión cambiaba cada vez más. Primero parecía sorprendido. Después confundido. Y finalmente, completamente impresionado. Levantó lentamente la vista. Uno de los directores rompió el silencio. ¿Qué sucede? El presidente tragó saliva antes de responder. Hace 23 años. El señor William Parker y su esposa modificaron oficialmente los estatutos de Parker Construction.
Varios consejeros se miraron entre ellos. Uno de ellos habló enseguida. Yo llevo más de 15 años formando parte del consejo. Nunca había visto ese documento. Mi abuelo respondió con total calma. Porque nunca debía hacerse público. Solo debía abrirse si ocurría exactamente lo que está pasando hoy. El presidente continuó leyendo en voz alta. Si cualquier candidato a ocupar la dirección general de Parker Construction se convierte en víctima de violencia, amenazas, fraude, coacción o de un intento de homicidio dentro de los 30 días previos a una votación para elegir al nuevo director general. Se hizo un silencio absoluto. Nadie respiraba. El presidente siguió leyendo. Toda designación o nombramiento quedará suspendido de manera automática hasta que una investigación forense independiente determine lo ocurrido. Nadie dijo nada. Las palabras parecían pesar toneladas. Entonces terminó de leer el último párrafo. Durante ese periodo, ninguna persona podrá asumir el control de la empresa ni tomar decisiones permanentes en nombre de Parker Construction. El silencio era tan profundo que podía escucharse el aire acondicionado de la sala. Mi abuelo apoyó ambas manos sobre el bastón. Después habló con toda tranquilidad. Mi nieta no fue quien detuvo la votación de hoy. Hizo una pequeña pausa. Fue el intento de asesinarla. Sentí que todos los presentes volteaban lentamente hacia donde estaban sentados mis padres. Las miradas comenzaron a cambiar. Lo que antes era sorpresa ahora se estaba convirtiendo en sospecha. Mi mamá dejó de sonreír. Mi papá evitó levantar la cabeza. Ryan permanecía completamente inmóvil. Harold Bennett ya no podía ocultar su nerviosismo. De pronto se puso de pie tan rápido que la silla se movió hacia atrás. «Que esto es absurdo». Su voz sonaba mucho menos segura que al principio. Mi abuelo sonrió ligeramente. «¿De verdad te parece absurdo, Harold?» Sin dejar de mirarlo hizo una señal hacia la puerta. En ese momento entró Lee Morgan. Llevaba un maletín metálico con sellos de seguridad. Lo colocó sobre la mesa. Abrió los seguros uno por uno. Dentro había decenas de sobres transparentes con evidencia perfectamente clasificada. Lee comenzó a sacar todo. Las fotografías del incendio. Los reportes elaborados por los bomberos. Las imágenes térmicas donde se veían claramente los 4 puntos donde inició el fuego. Las fotografías de la puerta trasera asegurada con una gruesa cadena de acero. Las copias del cuaderno parcialmente quemado encontrado bajo el escritorio de mi abuelo. Las imágenes de la llave marcada con las palabras *bold 7. Cada documento iba quedando frente al consejo. Los directores observaban todo sin decir una palabra. Cuando parecía que ya no podía haber más pruebas. La puerta volvió a abrirse. Entró Catherine Ellis, la investigadora de la aseguradora. También llevaba una carpeta gruesa. Se acercó a la mesa y habló con voz firme. Nuestros especialistas en grafoscopía terminaron el análisis hace apenas unos minutos. Abrió la carpeta. Sacó un informe técnico. Lo dejó junto al resto de las pruebas. Confirmamos oficialmente que la firma utilizada para aumentar la póliza del seguro fue falsificada. Después colocó otro documento encima. Además, verificamos que la reclamación por la destrucción total de la casa fue enviada antes de que comenzara el incendio. Apenas terminó de hablar, toda la sala comenzó a llenarse de murmullos. Los miembros del consejo hablaban entre ellos. Algunos negaban con la cabeza. Otros hojeaban los documentos con incredulidad. La tensión podía sentirse en el ambiente. Mientras todos observaban las pruebas, noté que Harold Bennett comenzaba a retroceder lentamente. Parecía querer alejarse de la mesa. Como si buscara una salida. Mi abuelo no dejó de observarlo. Finalmente Harold levantó las manos. Su voz sonaba desesperada. Yo solo seguía instrucciones. Las palabras hicieron que todos voltearan inmediatamente hacia él. Mi mamá reaccionó de inmediato. Se puso de pie y lo señaló con furia. Nos prometiste que nadie encontraría esos documentos. En cuanto terminó de hablar comprendió lo que acababa de decir. Pero ya era demasiado tarde.
Toda la sala había escuchado su confesión. Harold cerró los ojos unos segundos. Respiró profundamente. Después abrió los ojos y respondió con una mezcla de enojo y resignación. Y yo también les dije que nunca debieron provocar el incendio. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos desaparecieron por completo. La sala quedó en un silencio absoluto. Nadie necesitó hacer más preguntas. Con una sola frase, Harold acababa de confirmar que el incendio no había sido un accidente. Había sido parte de un plan. Y quienes lo habían organizado estaban sentados, desde el principio, alrededor de aquella misma mesa. Ryan seguía completamente inmóvil. No dejaba de mirar a mi mamá. Su rostro estaba lleno de confusión. Poco a poco esa confusión se convirtió en miedo. Después en dolor. Y finalmente en una tristeza que nunca antes le había visto. Respiró hondo varias veces antes de poder hablar. Su voz temblaba. Mamá. Tú me dijiste que todo era para asustar al abuelo. Que nunca iba a pasar nada grave. Nadie respondió. Mi mamá permanecía completamente callada. Ni siquiera intentó defenderse. Ryan dio un paso hacia atrás. Parecía que acababa de descubrir que toda su vida había vivido engañado. Negó con la cabeza. Tú sabías que Emma estaba durmiendo en el segundo piso, ¿verdad? Otra vez. Silencio. Ella seguía sin decir una sola palabra. Ese silencio respondió más que cualquier explicación. Ryan comenzó a llorar. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Lo sabías. Sabías perfectamente dónde estaba. Y aún así, no hiciste nada. Mi papá, que hasta ese momento había permanecido completamente callado, levantó lentamente la cabeza. Su voz apenas podía escucharse. Parecía un hombre completamente derrotado. Miró a mi mamá directamente a los ojos. Helen, ¿tú sabías que Emma estaba atrapada? Por primera vez desde que comenzó toda la reunión, mi mamá respondió. Lo hizo sin bajar la mirada. Sin mostrar culpa. Sin arrepentimiento. Con una frialdad que hizo estremecer a todos los presentes. Sí. Sabía exactamente dónde estaba. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mi papá dio un paso hacia atrás como si acabara de recibir un golpe. Su rostro perdió completamente el color. Abrió la boca varias veces antes de poder hablar. Pero, tú me dijiste que Emma ya había salido de la casa. Que estaba afuera. Que solo Ryan seguía adentro. Mi mamá no respondió. Ya no hacía falta. En ese instante comprendí algo que jamás había imaginado. Mi papá había tomado una decisión terrible. Una decisión imperdonable. Me empujó hacia el fuego. Eso nunca podría cambiar. Pero, él tampoco conocía todo el plan. Había sido manipulado. Mi mamá le había mentido. Le mintió a él. Le mintió a Ryan. Le mintió a Harold Bennett. Le mintió al consejo de administración. Y también me había mentido a mí durante toda mi vida. Ella era quien movía todas las piezas. Mi abuelo observó la escena en completo silencio. Después habló con una enorme tristeza. Helen. Hace 23 años intenté advertirte. Ella soltó una risa amarga. Una risa llena de orgullo y resentimiento. ¿Advertirme de qué? Mi abuelo respondió con total calma. Que la ambición nunca se conforma. Cuando alguien deja que la codicia controle su corazón, siempre termina queriendo más. Mi mamá cruzó los brazos. Todavía intentaba justificarse. Yo levanté esta empresa junto contigo. Trabajé durante años para verla crecer. También era mía. Mi abuelo negó lentamente con la cabeza. No levantó la voz. No se enojó. Simplemente respondió con una tranquilidad que hacía todavía más fuertes sus palabras. No, Helen. Tú nunca quisiste construir esta empresa. Lo que siempre quisiste fue adueñarte de ella.
Y esas dos cosas son completamente distintas. Nadie volvió a decir nada. Después de unos segundos, el presidente del Consejo de Administración se puso de pie. Tomó aire profundamente. Miró a todos los presentes antes de hablar. Después de revisar toda la evidencia presentada esta mañana, y considerando las disposiciones establecidas en los estatutos de Parker Construction, el Consejo ha tomado una decisión definitiva. Volteó directamente hacia mí. Sentí que todos los presentes hacían lo mismo. Y Emma Parker, si todavía estás dispuesta a aceptar esta responsabilidad, el Consejo de Administración, por decisión unánime, te nombra directora general de Parker Construction. Por unos segundos fui incapaz de responder. Miré lentamente toda la sala. Vi a los empleados reunidos detrás de las paredes de cristal. Muchos observaban con esperanza. Otros tenían lágrimas en los ojos. Después miré a los directores. Finalmente dirigí la vista hacia mi abuelo. Él simplemente sonrió. Una sonrisa llena de orgullo. La misma sonrisa que siempre tenía cuando yo lograba algo importante. Entonces miré a Ryan. Él permanecía inmóvil. Después respiró profundamente. Con movimientos lentos se quitó el gafete de identificación de la empresa que llevaba colgado al cuello. Lo observó unos segundos. Luego caminó hasta la mesa. Lo dejó frente al presidente del consejo. Después se acercó hasta donde yo estaba. Sus ojos estaban completamente rojos. Me miró directamente. No merezco que me perdones. Lo observé en silencio. Finalmente respondí con sinceridad. No. No lo mereces. Ryan bajó la cabeza. Asintió lentamente. Lo sé. Se secó las lágrimas con la manga del saco. Pero tampoco quiero pasar el resto de mi vida fingiendo que no estuve ahí. Que no vi lo que pasó. Que no me quedé parado mientras nuestro papá te empujaba de regreso al incendio. Su voz se quebró. Después volteó hacia mi abuelo. Presento mi renuncia a la empresa. Y voy a colaborar con todas las investigaciones. Voy a decir absolutamente toda la verdad. Mi abuelo lo observó durante unos segundos. Luego asintió con tranquilidad. Ryan. Es la primera decisión completamente honesta que tomas en muchos años. Pasaron varios meses. Las investigaciones terminaron. Los responsables enfrentaron las consecuencias de sus actos. La vieja casa donde crecí había quedado completamente destruida. Solo quedaban algunos cimientos y recuerdos imposibles de recuperar. Muchas personas nos preguntaron si pensábamos reconstruirla. La respuesta siempre fue la misma. No. Esa casa ya había cumplido su historia. En lugar de levantar otra mansión sobre esas ruinas, decidimos darle un significado completamente diferente. Con el apoyo de Parker Construction, construimos el asterisco Centro William y Eleanor Parker para la capacitación en seguridad contra incendios y oficios especializados. Ahí comenzaron a prepararse jóvenes que soñaban con convertirse en constructores, electricistas, ingenieros, soldadores, bomberos y rescatistas. Mi abuelo decía que la mejor manera de honrar el pasado era crear oportunidades para el futuro. Y eso fue exactamente lo que hicimos. A la entrada del centro colocamos una sencilla placa de bronce. Estaba rodeada por dos enormes robles que mi abuelo había plantado muchos años atrás. La placa no hablaba del incendio. No mencionaba a la empresa. Tampoco contaba la tragedia de nuestra familia. Solo tenía una frase. La misma que mi abuelo me repitió durante toda mi infancia. El verdadero carácter de una persona no se conoce cuando todo va bien. Se revela en el momento en que debe decidir quién quiere ser. Cada vez que paso por ese lugar me detengo unos segundos para leerla. Y siempre recuerdo aquella noche. La noche en que todo cambió. Mis padres eligieron el miedo y la ambición. Algunas personas eligieron la mentira. Mi abuelo eligió confiar en mí. Y yo elegí seguir viviendo. Al final entendí que nuestras decisiones, tomadas en los momentos más difíciles, son las que realmente escriben la historia de quienes somos. Y esa fue la diferencia que cambió nuestro destino para siempre.